¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda, tropita? ¿Cómo andan? Bienvenidos al video análisis del día de hoy. Vamos a estar hablando de uno de los arquetipos más esperados por los jugadores de Yu-Gi-Oh! Duel Links, pero que al mismo tiempo se ha convertido en uno de los decks más odiados. Así es, estamos hablando de los famosísimos Orcust. ¿Qué son los Orcust? Prácticamente es un arquetipo de monstruos tipo máquina, cuya funcionalidad o cuyos efectos son a partir de que son enviados al cementerio, ¿vale? Esto, pues bueno, prácticamente nos permite hacer unos combos bastante gordos para llegar a lo que son los Boss Monster. Bueno, uno de ellos es el principal, pero del cual hablaremos en un ratito más. De entrada vamos a hablar del main deck o de los monstruos principales de este arquetipo, empezando por Arpa Orcust. Arpa es un monstruo que tiene un efecto que al ser desterrado te permite invocar de forma especial desde tu deck un monstruo Orcust, lo cual lo vuelve prácticamente una carta que te hace un +1 en el campo. Es un efecto bastante brutal para Yu-Gi-Oh! Duel Links. Posteriormente a este tenemos lo que es Símbolo, otra carta del arquetipo, cuyo efecto te permite desterrar e invocar de forma especial desde el cementerio un monstruo Orcust, lo cual, una vez teniendo en cementerio los cuerpos necesarios o los cuerpos suficientes, te permite activar los efectos de una forma bastante brutal. Otra de las cartas principales de este arquetipo tenemos a Caballero de Pesadilla Orcust, la cual, bueno, es una carta muy versátil que no solamente se lleva en Orcust, se lleva en algunos otros arquetipos, de los cuales, pues bueno, daremos algunos ejemplos después. Esta carta como tal, una vez que toca cementerio, te permite desterrarla y mandar al cementerio otro monstruo Orcust o legado mundial y dar un bufeo de ataque a cualquier monstruo en el campo. Ojo, a cualquiera, puede ser tuyo o puede ser del adversario, lo cual, bueno, te permite empezar a enviar monstruos cuyos efectos vas a activar y vas a comenzar a realizar pues todos tus combos. Dentro del set de cartas mágicas y de trampa tenemos una carta bastante OP que tendríamos que esperar sí o sí una ban, pero bueno, eso hablaremos después. Se trata de Regreso Orcustrado. Esta carta, ¿qué es lo que hace? Te permite mandar un monstruo Orcust desde tu mano o campo, porque no especifica, y robar 2 cartas. O sea, comenzar a enviar tus monstruos Orcust al cementerio y aparte de eso, darte 2 cartas más. Hacerte un +2 en mano. Lo cual, bueno, es un acelerador bastante bueno. Otra de las cartas que tenemos dentro de este main deck, tenemos a Liberación Orcustrada. Es una carta trampa cuyo efecto sencillo es mandar 2 monstruos máquina a tu cementerio e invocar de forma especial un monstruo máquina desde el cementerio. O sea, prácticamente es un -1, pero una vez teniendo los cuerpos necesarios en cementerio, pues es bastante brutal. No tanto como regreso, pero sí es una carta muy buena. Además, si tu adversario controla un monstruo de tipo enlace, no solamente regresas 1, puedes regresar 2 monstruos. Dentro de este arquetipo, dentro de las cartas o este set de cartas mágicas y de trampa, tenemos lo que es Babel Orcustrado. Esta carta es una carta mágica de campo, cuyo efecto es hacer que los efectos de tus monstruos Orcust se consideren como efectos rápidos. Entonces vamos, una carta bastante buena. Sin embargo, en la temporada actual pues no se está jugando tanto porque optamos por otra de las cartas limitadas, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. Para la sinergia de este deck vamos a contar con una carta Legado Mundial. Y tú dirás, oye Tony, pero esa no es del arquetipo. Exactamente, es una carta que está muy ligada al arquetipo. No es precisamente del propio arquetipo, pero te permite comenzar a hacer estos recoveries. El efecto de esta carta es que una vez que toca el cementerio, la puedes desterrar e invocar de forma especial uno de tus monstruos desterrados. De la misma forma, te hace un +1 en el campo, ¿vale? De tus monstruos ya desterrados. Entonces te permite comenzar a trabajar en tus combos para llegar a los monstruos del extra deck. Como monstruos del extra deck vamos a tener varios, pero principalmente nos vamos a basar en 2. En Galatea, que tiene 2 efectos. Prácticamente el primero no lo tomamos mucho en cuenta, pero nos vamos por el segundo, el cual te permite
regresar uno de tus monstruos Orcus desterrados y colocar en tu zona de magias y trampas una carta mágica o de trampa del arquetipo. Este efecto es bastante poderoso y no está condicionado a que tú tengas una carta de magia o de trampa en tu deck. ¿Qué quiere decir? El efecto tú lo activas, regresas un Orcus a tu deck y colocas una carta de magia o de trampa si es que tienes. Si no la tienes, no hay problema, se regresa el monstruo al deck y continúas con tus jugadas. Generalmente a Galatea la ocupamos para llegar a lo que es nuestro boss monster del arquetipo, Dingirsu, la cual es una carta bastante brutal. Se trata de un monstruo de rango 8 que tiene bastantes efectos. El primero de ellos es que se puede invocar de forma especial encima de uno de los monstruos Link Orcust. Otro de sus efectos es que mandas sin seleccionar una carta de tu adversario al cementerio. Un efecto bastante poderoso contra monstruos que no pueden ser seleccionados o que están protegidos para la selección. Y bueno, otro de sus efectos que también se ocupa mucho para un turno 2 es que evita la destrucción de una de tus cartas mandando uno de los monstruos que tengan por debajo para proteger esa carta. Igual, puedes protegerlo al mismo, puedes proteger una carta de magia, una carta de trampa, no especifica, simplemente la proteges de la destrucción. Ahora, dentro de este arquetipo, dentro de la jugabilidad, vamos a tener unas cartas que no precisamente pertenecen al arquetipo, pero que sí le dan bastante consistencia y bastante poder. La primera de ellas es Reciclador de Chatarra, una carta que todo el mundo tiene, vienen sobres, vienen tickets, o sea, muchos la tenemos. Esta carta, ¿qué es lo que hace? Prácticamente al ser invocada, te permite mandar al cementerio un monstruo de tipo máquina. No especifica arquetipo, no especifica que sea de tributo luz, oscuridad, no tiene ninguna restricción. Esto, pues bueno, te va a permitir comenzar a hacer tus combos desde el cementerio para poder llegar a Dingirsu o a cualquier otro monstruo que te permita comenzar a realizar, prepararte el campo para la victoria. Otra de las cartas que también ha tomado mucho auge es Cañonero Fantasma. Esta carta ya tiene bastante tiempo en el juego, sin embargo no se ocupaba tanto porque no existía como que la necesidad de tener un cuerpo adicional porque aún no llegaba la Era Link. En la actualidad la Era Link ya está aquí, entonces se vuelve una carta muy poderosa en el sentido de poder invocar monstruos Link a través de una sola carta. Y para el caso de Orcust, pues no es la excepción. Esta carta nos permite invocar una ficha, lo cual nos va a permitir traer otra de las cartas que pertenecen al set de este arquetipo, que no son del arquetipo, pero que nos permiten iniciar jugadas. Y estamos hablando de Fénix, estamos hablando de Cerbero, estamos hablando de Sirena y estamos hablando de Unicornio. Estas cartas pertenecen al arquetipo Pesadilla, que es un arquetipo que se mezcla mucho con Legado Mundial, con Crusadia, con bastante lore que tienen en torno a este arquetipo de cartas. Pero principalmente lo que a nosotros nos interesa en un turno inicial o al inicio del duelo, turnos temprano, es poder llegar a Pesadilla. ¿Por qué? Porque bueno, Pesadilla puede ser invocada con un monstruo Pesadilla. Estamos hablando de cualquier monstruo Link o inclusive del mismo caballero Pesadilla, lo cual ya nos va a empezar a permitir hacer este tipo de jugadas, comenzar a enviar, a revivir, a reciclar, colocar cartas de magia, cartas de trampa, para poderle dar este toque pues bastante OP sobre el juego. En cuanto a las cartas set de cartas mágicas o de trampa, staples, pues juegas con las que tengas, con las que puedas. En general este arquetipo es una mecánica bastante sencilla. Es un deck muy noble en el sentido de cómo se juega. Y no solamente eso, Orcust también tiene esa versatilidad de combinarse con otros arquetipos. Ejemplo de ello, tenemos a los magos oscuros, tenemos a Odais, tenemos a héroes. También con Legado Mundial te permite comenzar este tipo de sinergias.
El único inconveniente que tiene en este sentido es que tienes que considerar que cuando activas los efectos de tus Orcus desde el cementerio, tus invocaciones se ven limitadas únicamente a monstruos de oscuridad. Entonces sí tienes que tener como que muy presente en qué momento vas a activar los efectos para poder empezar a hacer tus combos gordos. El deck por sí solo es un deck muy versátil, es un deck muy fácil de jugar, tiene una consistencia bastante OP. Y bueno, hay que ser conscientes de que lo van a nerfear sí o sí, ¿vale? Tanto por su estilo de juego, por su versatilidad, la facilidad que tiene para mezclarse con otros arquetipos, pues lo convierten en un deck que explota sus ventajas y lo vuelve muy opresivo. Además, pues bueno, sabemos, no requiere de una habilidad específica para poderse jugar. Estoy hablando de ti, Clearwing y Péndulo Rabioso. Este deck este arquetipo ha llegado a ser muy buena jugabilidad, pero también se ha vuelto muy opresivo. Entonces, pues lo más seguro es que sí lo veamos en lo que es la banlist posteriormente, tenga algún nerfeo, y bueno, de esto también ya estaremos hablando posteriormente. Recuerda que si quieres algún análisis para las cartas que puedan contrarrestar a este arquetipo, no te preocupes, déjamelo en los comentarios y trataremos de hacer algún video enfocado a esta parte. Y si quieres ver alguna de las repeticiones que tengo con este deck, puedes visitar mi TikTok y ahí tengo algunas repeticiones de este deck. Finalmente, yo soy Tony Vader y no olvides suscribirte y activar la campanita.